Hola, soy Yani, soy peruana, ganadora de la beca Erasmus Mundus, un programa de maestría todo pagado en Europa que en verdad cambió mi vida. Ahora vivo y trabajo en Viena, Austria, después de haber estudiado gracias a esta beca en Finlandia, Alemania y Austria. Hoy día te quiero contar a través de este canal en el cual vamos a estar compartiendo muchos más videos sobre becas y oportunidades internacionales, entre ellas la Erasmus Mundus, ya que mi hermana Bena y yo somos ganadoras de esta beca. Y hoy día queremos tocar un tema clave que es la carta de motivación. La carta de motivación es un documento, uno de los más importantes para tu postulación y que puede definirla. Te voy a explicar hoy cómo escribir una carta de motivación ganadora, con énfasis en la beca Erasmus Mundus, paso a paso. Primero vamos a hablar de qué son las cartas de motivación y por qué son tan importantes. Como te comenté, es un documento clave en tu postulación a la beca Erasmus Mundus y es muy importante porque te van a pedir ya tu CV. En tu CV tú vas a decir todo lo que hiciste, pero en la carta tú vas a decir quién eres, es decir, le vas a agregar ese toque personal, vas a poder contar tu historia personal y lo que en verdad te mueve y por qué tú deberías ganar la beca, por qué tú deberías ser aceptado y ser parte del programa Erasmus Mundus. Mucha gente probablemente pueda tener buenas notas, mucha gente puede haber hecho muchos voluntariados, ganado premios, etc. Pero si es que ellos no logran transmitir todo eso en la carta, probablemente no sean acreedores de la beca, ¿ok? Entonces esto va a marcar la diferencia. Vamos paso a paso con la estructura. Primero te voy a dar los 4 puntos que para mí debe cumplir una carta de motivación ganadora. Uno, empezando con un buen enganche, es decir, lo primero que tú lees tiene que interesarle al jurado. Dos, tu trayectoria, pero explicada con propósito. Es decir, vamos a hablar ahí sobre tu pasado, lo que has estudiado, etc. Tercero, ¿por qué este programa? Exactamente, ¿por qué este? Como tú sabes, hay más de 200 programas Erasmus Mundus y también hay otras becas internacionales, ¿no? Como la DAD, la SHIFNIL. Entonces, ¿por qué ese programa exactamente? Y la 4, vamos a hablar sobre tu impacto a futuro. Y bueno, vamos a revisar uno por uno. Lo que te comenté al inicio es un enganche. No empezar con oraciones quizás generales, ¿no? Como mi nombre es, estudié tal, sino vamos a tratar de empezar con algo que ellos no puedan haber visto en tus documentos, en tu CV, etcétera. Sino vamos a tratar de empezar con parte de nuestra historia personal. Alguna experiencia, un dato clave, un problema que quizás te marcó relacionado, obvio, al programa, ¿cierto? Por ejemplo, en mi caso yo soy ingeniera forestal y estudié la maestría European Forestry, es decir, son muy relacionados, ¿cierto? Por ejemplo, crecí yo en Perú, donde tenemos pues la Amazonía, escuchando sobre conflictos socioambientales y viendo cómo las decisiones se tomaban lejos de las comunidades. Eso despertó en mí la necesidad de trabajar en sostenibilidad, ya que como ustedes saben, la sostenibilidad no es solo lo económico, ambiental, sino también lo social. Ya, entonces ese sería un buen gancho. Segundo, vamos a hablar sobre nuestra trayectoria, pero no tipo CV, porque ya tienen tu CV, sino como una historia, ¿ok? Selecciona solo experiencias que explican por qué estás aplicando. Hay unas preguntas que te pueden ayudar a responder esta pregunta. ¿Qué aprendí en mis estudios? ¿Qué descubrí en mi trabajo o voluntariado que probablemente has hecho, ¿no? Tienes experiencia laboral. ¿Qué problema me gustaría resolver con esto? Esto también es bastante útil. Si tú ya tienes un proyecto en base a una problemática que has identificado en tu localidad, en tu región, en tu país, es muy importante también que lo menciones, o incluso si tienes una idea, si estás en borrador, o si es un deseo a futuro. ¿Qué me falta aprender que este máster me dará? ¿Cierto? Tú esperas aprender de este máster. Por ejemplo, en mi caso, y obviamente todo tiene que ser relacionado a ese programa, ¿no?
Por ejemplo, en mi caso, yo trabajé en Perú en la selva, en proyectos de sostenibilidad en cadenas de valor del café y cacao y me di cuenta que necesitaba una mirada más internacional. Por eso este programa era el paso natural para mí, ¿cierto? Es un ejemplo sencillo y claro. Luego, ¿por qué este programa y no otro? Este es algo muy importante y aquí demuestras que tú sabes cómo es el programa al cual estás aplicando y por qué en verdad, ¿cierto? En mi caso, te voy a contar, yo sabía todo en mi programa. Te juro que yo sabía todo en mi programa, estaba obses con ese programa, lo había leído. Toda la información disponible en internet yo la sabía. Y eso debes hacer tú cuando apliques. Yo sabía cuál era mi host university, que era en Finlandia, en qué destacaba, en qué se especializaba. Por ejemplo, en este caso era Bioeconomy. Después yo sabía todas las demás universidades del consorcio, que eran 5. Yo sabía, ponte que Austria era como que se especializaba más en Mountain Forest Management, bosques alpinos. Sabía que, por ejemplo, España destacaba en SIG, en cartografía. Sabía que Francia era más por el lado de la biodiversidad, etc. Entonces, todo eso tienes que saberlo. También yo fui investigando, si algún profesor tenía algún estudio hecho en Latinoamérica o relación o campo de interés. Entonces, todos esos detalles suman mucho. Te recomiendo eso. Mencionar, por ejemplo, algún curso específico que te llamó la atención. En mi caso, International Environmental Policy. Puedes mencionar las universidades del consorcio, como te digo, relacionar el enfoque del programa con tu experiencia, ¿no? Siempre tiene que ir alineado y explicar cómo esta beca te va a ayudar a crecer académica y profesionalmente. Y siempre es mejor si das ejemplos. Por ejemplo, el enfoque de políticas ambientales del primer semestre de mi universidad complementaba mi experiencia laboral. Y las universidades del consorcio ofrecían una perspectiva internacional que necesitaba para avanzar en sostenibilidad, ¿no? Dando ejemplos claros. Luego vamos a pasar a hablar del impacto a futuro, porque las becas Erasmus Mundus, al ser altamente competitivas, también esperan algo de los becarios, ¿cierto? Están en verdad ellos formando talento a futuro y se espera que se use lo aprendido para generar impacto real. Entonces aquí podemos explicar en qué área queremos trabajar, en qué área nos queremos especializar, quizás investigación, quizás cooperación internacional, como es mi caso, relacionado pues a tu área de estudio, ¿no? ¿Qué tipo de proyectos te gustaría impulsar? ¿Cómo lo que aprenderás, o sea, en la maestría, va a contribuir a tu país o región, ¿cierto? Por eso te indicaba que es importante si tú identificas cierta problemática en la cual te gustaría trabajar y, bueno, cómo quieres ayudar a resolverla, ¿cierto? Por ejemplo, mi objetivo es seguir trabajando en sostenibilidad, especialmente en cadenas de valor y cooperación internacional. Quiero usar esta formación para impulsar proyectos que mejoren la vida de productores y comunidades en Latinoamérica. Como yo les cuento, a mí me interesó también la parte social. Por eso, en mi tesis de maestría yo me enfoco en políticas ambientales internacionales y su impacto en comunidades en áreas rurales de Europa. Esa fue mi tesis, me fui más por las ciencias sociales. Eso debe ser un ejemplo claro, concreto, consistente. Ahora vamos a hablar de errores, porque siempre hay ciertos errores que se cometen y tú no los debes cometer. Por eso te los voy a contar. Lo primero que debes fijarte es si tienes guidelines para escribir tu carta, ¿ok? Con esto me refiero a si es que te dan un formato, si es que te dan un límite de palabras, un mínimo de palabras. Eso tienes que seguirlo al pie de la letra. Si te dicen 500 palabras, son 500 palabras como máximo, ¿no? Si te dicen mínimo 500, puedes escribir 500, 600. Y si te dicen 1000, escribe solo máximo 1000. No uses tampoco pues un formato genérico, como te digo, porque el jurado se da cuenta del toque y probablemente no vayas a impactar. Y como son tan competitivas las becas, es muy difícil que ganes la beca con una carta genérica. Si vas a postular a 3 programas Erasmus, haz 3 cartas distintas. No repitas tu CV, porque ella ya tiene el CV, como te digo. No te olvides de mencionar cosas específicas que hayan llamado tu atención del programa al cual postulas. Sigue una estructura clara, revisas la ortografía, todas las cartas son en inglés.
tienes que chequear, ¿no? El spelling. Algunas scholarships, algunas becas son need-based, es decir, que son para personas en necesidad. En el caso de Erasmus Mundus, estas no es el caso. Erasmus Mundus son programas altamente competitivos, se buscan talentos globales, entonces nosotros tenemos que convencerlos de base a nuestro talento, a nuestra trayectoria, a nuestro propósito. No recomiendo que tu carta sea muy formal. Como te digo, hay que meterle cositas de tu historia personal porque eso es lo que te hace único. Y hablando de eso, ¿cómo destacar? Reiteramos, contar la historia personal, conectando tu pasado, tu presente y tu futuro. Ser auténtico, quizás no exagerar o agregar detalles pues innecesarios, ¿cierto? Tampoco tenemos que haber hecho 100 voluntariados o no sé, tener 1000 años de experiencia, sino contar las cosas auténticas, poner ejemplos y siempre al final te vas a dar un tiempo de revisar, ¿ok? Yo te recomiendo que por lo menos le digas a un amigo, un compañero, un familiar que te revise la carta para cositas de gramática, ortografía que se te pueden pasar. Y sobre todo acuérdate que en esta carta estamos respondiendo a la pregunta ¿por qué tú? ¿Por qué tú debes ser el acreedor de esa beca o la acreedora? Entonces tenemos que mostrar nuestro propósito. Ok, bueno, hemos llegado al cierre. Si quieres más videos sobre Erasmus Mundus, ahorita estamos en plena época de postulación. Acuérdate que la convocatoria abre de octubre a enero, pero difiere para cada programa, entonces chequea bien la web. Si quieres más info sobre esto o sobre otras becas internacionales, cómo preparar tu aplicación, incluyendo los documentos, ¿no? Carta de motivación, recomendación, CV, etc. Suscríbete al canal porque Vena y yo las dos somos enfocadas en Erasmus Mundus y vamos a estar subiendo más videos. Sígueme también en mis redes, estoy en TikTok, Instagram como @Yani en Europa y mi hermana como Vena en Europa. Y bueno, también contarte que ofrecemos un programa de asesorías personalizadas para acompañarte en tu postulación, incluyendo la revisión de documentos, incluyendo el perfil becario, etc, etc. Te dejo toda la info en la descripción y nos vemos en un próximo video. Bye.